Ahora vamos a ver una versión eh, más fuerte del teorema de Cauchy. De hecho, es la versión más fuerte que veremos en el curso, a la cual le llamamos la versión homológica. ¿Cuál es la idea en este caso? Imaginemos que tenemos una región simplemente conexa U y, como de costumbre, una curva que voy a pintar en amarillo que está contenida en U, y tomamos un punto cualquiera afuera de este conjunto. Entonces, pues es fácil ver que el número de vueltas que le da gamma a z, que viene dado por esta integral, eso es 0, porque la función esta que está aquí pues es analítica. Entonces nos vamos a fijar justamente en el conjunto de todos los puntos, tales que el número de vueltas que le da gamma a esos puntos es 0. Le vamos a llamar aquí E sub gamma. Ahora, por las propiedades del número de vueltas, este conjunto es abierto y también contiene una vecindad de infinito. Eso quiere decir que si yo tomo un z con módulo suficientemente grande, la integral vale 0. Entonces aquí nos vamos a fijar sobre todo en este número de vueltas. Para esto vamos a dar una definición. Si yo tengo en general una región del plano complejo, una curva gamma, como siempre cerrada y C1 por partes, entonces decimos que esta curva es homóloga a 0 si el complemento de U está contenido en el conjunto E sub gamma. Es decir, que para todos los puntos que no están en U, el número de vueltas que le da gamma a z es 0. Entonces vamos a poner aquí un ejemplo. Nuestra región puede tener unos agujeros por aquí. Estos son agujeros, de modo que la región es esta, la que voy a pintar. Y entonces me fijo en alguna curva que esté por aquí. Vamos a pintarla de esta manera. Gamma. Entonces esa curva no le da vueltas a ningún punto que esté en el complemento de U. Por ejemplo, si el punto está aquí afuera, eso es claro, pero también si el punto está en estos huecos, tampoco gamma le da ninguna vuelta. Entonces la curva que pintamos en la figura es homóloga a 0. Antes de enunciar el teorema, vamos a ver rápidamente cuál es la relación entre el concepto de homotopía y el concepto de homología. Más precisamente vamos a ver cuál es la relación entre que una curva sea homotópica a una constante y que una curva sea homóloga a 0. Y entonces aquí en la proposición vemos que ser homotópica a una constante implica que gamma es homóloga a 0. Y la demostración pues es la siguiente. Yo quiero ver que gamma es homóloga a 0, entonces quiero fijarme en el número de vueltas. Quiero que ese número sea 0. Pero ese número pues es exactamente igual a esta expresión, 1 entre 2 pi y por la integral de esa expresión a lo largo de gamma. Pero como gamma es homotópica a una constante, entonces
esta expresión es igual a esta donde esta c representa una curva constante y eso es 0. Eso se vale para cualquier punto en el complemento de U. Entonces, ser homotópica a una constante implica ser homóloga a 0. Y aquí vamos a poner un ejemplo de una curva, se llama la curva de Pochhammer, que, digamos, no va a ser homotópica a una constante, ¿sí? En mi conjunto U, aquí en este caso, el conjunto U, aquí lo estoy poniendo ahí en la diapositiva, pero lo voy a poner aquí en grande, es el conjunto de los números complejos y le quito estos puntitos que están señalados ahí como Z1 y Z2. Estos puntos. Entonces, esta curva pues yo no la puedo deformar en una constante dentro de mi región U, pero sí ocurre que el número de vueltas que le da gamma tanto a Z1 como a Z2 es 0. Vamos a ver rápidamente por qué. Digamos que me fijo en este punto de aquí. Y vamos a ver cuántas vueltas le da gamma. Observen que esta curva yo la puedo deformar de la manera siguiente. Ahora, digamos, lo único que me interesa ahora de esta curva es su comportamiento alrededor de este punto. Entonces yo puedo deformar este pedazo haciéndolo cada vez más pequeño. ¿Sí? Déjenme marcarlo, digamos, en rojo. Aquí, digamos, no importa que yo esté pasando por el otro punto. Y entonces lo que obtengo es una curva de este estilo. Y esa curva ya no le da ninguna vuelta al punto en cuestión, que es este. Análogamente con el otro punto. En el otro punto, ¿qué es lo que hacemos? Pues hacemos algo parecido. Nos fijamos en este punto y ahora este brazo de la curva lo vamos haciendo cada vez más pequeño hasta obtener una curva que hace esto. Y esa curva pues no le da ninguna vuelta a este punto. Entonces, esta curva no es homotópica a una constante, pero sí es homóloga a 0. Eso quiere decir que nuestros teoremas, nuestro teorema de Cauchy se va a poder aplicar a una clase un poco más grande de curvas. Ahora sí ya podemos enunciar nuestro teorema de Cauchy en la versión homológica. Entonces vamos a tomar como de costumbre una región, una función analítica y una curva gamma. Entonces vamos a suponer que esta curva gamma es homóloga a 0 en mi región. Y entonces vamos a mostrar que la integral de f a lo largo de gamma es 0. Y además, de paso, vamos a mostrar que para esta curva se vale la fórmula integral de Cauchy de costumbre. Siempre y cuando, como de costumbre también, pues el z no caiga sobre la curva. ¿Okay? Entonces vamos a la demostración.
vamos a tomar esta función que ya hemos considerado en otras ocasiones, solo que ahora la vamos a pensar como una función de dos variables complejas, de z y de w. Ahora esta función es continua. Recordemos que nuestra función f es analítica en todos lados. Y entonces si tomamos, digamos, el límite cuando w tiende a z, pues entonces esta expresión se va a esta que está aquí abajo. Además, si nosotros fijamos w, esta función de aquí es analítica y ya hemos visto en otras ocasiones que tiene una singularidad removible. Entonces, ahora el paso importante es definir esta función, la integral de esta función g con respecto de la variable w. Si estamos en la región U y como esta expresión, si estamos en el conjunto E sub gamma. Recordemos que E sub gamma era el conjunto de puntos tales que el número de vueltas que le da gamma a esos puntos, pues eso es cero. Y recordemos que nuestra curva gamma es homóloga a cero. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cualquier punto que no esté en U está en E sub gamma. Que es precisamente esto que está aquí, ¿no? O sea, nuestro plano complejo se puede escribir como esa unión, pero además las expresiones de la diapositiva anterior coinciden en la intersección de estos dos. Eso, bueno, me voy a regresar. ¿Eso por qué se cumple? Pues porque si yo tomo la integral de g con respecto de esta w, por la definición, pues lo que tengo es la integral de f de w menos f de z sobre w menos z, integrando con respecto de w. Separo las integrales. Menos f de z, que lo puedo sacar de la integral. La integral de w menos z de w. Ajá. Pero si nuestro punto z está en la intersección, pues entonces sabemos que el número de vueltas, como está puesto aquí, es 0, pero ese número de vueltas es justamente un múltiplo de esta integral. Entonces esa parte va a valer 0 y lo que me queda es solamente esta integral. Entonces eso nos dice que las dos expresiones, esta y esta, coinciden en la intersección de U con E sub gamma, que es lo que está puesto aquí arriba. Ajá. Entonces, eso quiere decir que la h nos da una función analítica definida en todo el plano complejo, es decir, es una función entera. Ajá. Lo que vamos a ver a continuación es que esa función es acotada. Entonces, para eso, pues nos vamos a fijar primero qué pasa cuando el módulo de z es grande. Ya habíamos visto que cuando el módulo de z es grande, z
necesariamente cae en el conjunto es sub gamma. El número de vueltas que le da gamma a z es 0. Y por lo tanto, la h pues está dada por la segunda expresión de nuestra definición, que es justamente la que aparece aquí, nada más que con módulos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es acotar esta integral, digamos de la manera usual. Esta parte, el numerador, es f evaluada en los puntos de la curva gamma y pues como gamma es un conjunto compacto, el módulo de f está acotado en esos puntos. Entonces con el numerador no hay problema y además pues si estamos tomando zetas cuyo módulo es cada vez más grande, pues entonces también el módulo de w menos z se va a infinito. Eso quiere decir que esto lo podemos acotar por una epsilon siempre que la z tenga un módulo suficientemente grande. Eso quiere decir que podemos acotar el módulo de h de z por una expresión que está aquí, que pues claramente con una epsilon que se va a 0 cuando el módulo de z se va a infinito. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la h, como está puesto aquí, está acotada en una vecindad de infinito. O sea, si tomamos un círculo suficientemente grande, entonces fuera de ese círculo mi función h pues va a estar acotada. Pero también, pues como el interior de este disco es o la cerradura del interior de ese disco es un conjunto acotado y cerrado, pues entonces es compacto, entonces el módulo de h también alcanza su máximo ahí. Eso quiere decir que nuestra función h está acotada en todo el plano complejo. Y ya habíamos mencionado que nuestra función era analítica en todo el plano. Por lo tanto, usando el teorema de Liouville, eso nos dice que nuestra función h es constante. ¿Cuánto vale esa constante? Pues justamente lo que vale h cuando el módulo de z se va a infinito. Y eso ya habíamos visto que se iba a 0. Por lo tanto, la constante tiene que ser exactamente 0. Y ahora, si tomamos un punto z que está en U, nos regresamos un poco a la definición de nuestra función h, que está aquí. Entonces, como h es igual a 0, pues entonces esta integral es 0, pero como estamos en U, pues usamos esta expresión de arriba para la g. Y entonces tenemos pues la fórmula integral de Cauchy. De la manera usual. Aquí vamos a poner en la diapositiva. Ahorita me paso para allá, pero ponemos esta integral. Esto ya sabemos que vale 0. Separamos. Menos f de z por esta expresión. Y esto es justamente, eso nos va a dar justamente la fórmula integral de Cauchy, como dice aquí. Y luego queremos demostrar que la integral de f a lo largo de la curva gamma se anula.
Entonces, para eso, pues simplemente vamos a hacer el siguiente truco. Tomamos un punto U, cualquiera que no esté en la imagen de gamma, y construimos esta función. Ajá. Esa función, como f es analítica, pues también es analítica y le aplicamos justamente la fórmula integral de Cauchy, que nos queda de esta manera, ¿no? Aquí está mi función, la pongo aquí arriba también. Ajá. Y como dice aquí abajo, pues si evaluamos en z igual a u, el lado izquierdo es 0 y el lado de acá, pues me queda w menos z, que se va a ir con w menos z, y me queda la integral de, eh, de f, ¿no? Si quieren lo escribo. Se me queda que 0 es 1 entre 2 pi, la integral de f, que era lo que había que mostrar, ¿no? Que esa integral es 0. Entonces con eso terminaríamos la prueba de nuestro teorema de Cauchy en la versión homológica. Y como había dicho antes, este va a ser como la versión más fuerte del teorema de Cauchy que vamos a ver en este curso. Puede haber otras versiones un poco más generales que estas, pero con eso terminaríamos esta parte del teorema de Cauchy.